Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Calderón Navarrete, soy estudiante de licenciatura en etnoeducación. Esta es una sustentación acerca de la aplicación de la evaluación por competencias, la cual fue desarrollada para el curso de evaluación. Se desarrolló la unidad número 3 de la zona sur y pertenezco al grupo 52002695. Como introducción, la planeación de esta prueba se realizó para sustentar, este trabajo se realizó para sustentar una prueba diseñada que fue implementada como ejercicio práctico pedagógico del curso de evaluación. Asimismo, esta prueba se desarrolló bajo los direccionamientos de la unidad del curso y con las rúbricas o con el diseño de una prueba que se basó con la taxonomía de Bloom. Dado que esta es una herramienta que nos permite jerarquizar los diferentes niveles cognitivos, facilitando el proceso entre el evaluador y el evaluado. Desarrollamos la prueba según teniendo en cuenta las categorías que nos hablaba Bloom, dado de que nos permitía utilizar verbos que los estudiantes pudieran implementar en el momento de entender el tipo de el tipo de pregunta que se estaba realizando. Entonces, a continuación vemos un diagrama acerca de la taxonomía de Bloom, el cual nos dice que desde el 2021 cambió de sustantivos a verbos, y la primera categoría, que es un pensamiento de orden inferior, es conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Ya en crear tenemos un pensamiento de orden superior. La prueba también se realizó, antes de realizarse la prueba, se realizó una clasificación del nivel cognitivo de cada ítem, lo cual lograba identificar, según la categoría de Bloom, si se estaba cumpliendo con la acción. Entonces, por ejemplo, en el ítem 1, según la categoría de Bloom, este ítem pertenecía a la categoría comprender y la acción era identificar. En esto lo tuvimos en cuenta en el momento de desarrollar el objetivo de la prueba para que tuviera un mejor entendimiento por parte de los estudiantes. El diseño de la prueba contenía el número del ítem, contenía el nombre del tema del capítulo o la unidad de aprendizaje que se estaba evaluando. Para el caso personal, se trabajó en el curso de didáctica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Trabajamos y desarrollamos esta prueba de manera virtual, lo cual nos trajo diferentes retos y también nos permitió identificar diferentes aspectos en los procesos del proceso de la evaluación. Dentro del objetivo se establecía un objetivo, se establecía un nivel de conocimiento, se notificaba el puntaje del ítem, tenía un enunciado y 4 opciones de respuesta múltiple. Así fue diseñado. En total tuvimos 10 ítems. Entonces vamos a hablar sobre la hoja de instrucciones que explicaba de qué se trataba la prueba, cómo iba a ser evaluada y algunos de los parámetros que se iban a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, la hoja de instrucciones que utilizamos para el desarrollo de esta rúbrica decía que encontrarían una prueba la cual tiene como propósito abordar la unidad 3, el nombre de la unidad, la cual era unidades o secuencias didácticas o innovaciones, específicamente el tema de las estrategias y herramientas didácticas. Esta evaluación estaba diseñada con 10 ítems, lo cual son preguntas de selección múltiple con única respuesta. El tiempo disponible para la misma para responder todas las preguntas era de 1 hora. El puntaje total esperado para la prueba equivalía a 10 y cada ítem tenía una valoración de 1. Las respuestas tenían que ser marcadas únicamente en la hoja de respuestas y con una X sobre la respuesta que consideraban correcta, y solo se tendría en cuenta las preguntas que fueron marcadas con una sola respuesta. Eran una serie de direccionamientos que tenía la prueba para que el estudiante entendiera cómo era la forma en que se tenía diseñada la rúbrica. A continuación vamos a ver el cuadernillo con la prueba diseñada. Nosotros diseñamos un formulario de Google,
Entonces, desde aquí estamos mirando, estableciendo, son estamos mirando unos porcentajes del grado de aceptación o de grado de acertación de los estudiantes por parte de la prueba, lo cual también nos permitió establecer un plan de mejoramiento o un análisis para establecer, digamos, algunos rangos que tenía la prueba. Entonces, por ejemplo, en el ítem número 1 nos hablaba desde un enunciado y más adelante explicaba de una manera más detallada de qué se refería el enunciado. Esta pregunta tenía 4 opciones de respuesta y una sola persona se equivocó en contestar esta pregunta y las otras 2 la contestaron de manera correcta. El ítem número 2 también tenía un enunciado que ese sí hablaba directamente de cuál era el proceso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, quién eran las personas que participaban. También tenía 4 opciones de respuesta, solo una estudiante tuvo un error y el resto contestaron correctamente. La tercera pregunta también constaba de un enunciado con una cita y un texto que explicaba el enunciado, 4 opciones de respuesta y de igual manera solo una persona se equivocó, las otras 2 contestaron correctamente. En el cuarto ítem vemos que tuvo una aceptación de las 3 personas que participaron con respuesta correcta y también constaba de un enunciado con cita bibliográfica y explicación de la cita. El quinto, igual manera, tenía 4 opciones de respuesta, solo una persona contestó erróneamente y las otras 2 contestaron correctamente. El sexto enunciado tenía 4 opciones de respuesta, todas contestaron correctamente esta pregunta. Desde allí también se puede analizar ciertos criterios que vamos a explicar más adelante. La séptima pregunta también tenía un enunciado con 2 opciones de respuesta. Cada respuesta tenía una justificación a lo que se refería la opción y todas las personas contestaron correctamente. En la octava, igual manera, tenía 2 opciones de respuesta, verdadero o falso, y todos contestaron correctamente. El enunciado se constaba de una cita bibliográfica y una explicación acerca de la cita. La novena, solo un estudiante contestó erróneamente y 2 personas contestaron correctamente. Tenía esta pregunta 4 opciones de respuesta y estaba también con un enunciado con una cita bibliográfica y explicando desde la cita bibliográfica un tema en general. La décima y última pregunta, todas la contestaron correctamente. Esta tenía un nivel cognitivo más alta, entonces a través de la taxonomía de Bloom se estableció el orden de las preguntas y vamos a poder, por medio de estas gráficas, vamos a poder realizar un análisis de resultado de la prueba. Este análisis la realizamos por medio de una matriz DOFA, el cual nos hablaba de amenazas, las fortalezas que tuvo la prueba, las debilidades, las oportunidades. Entonces, dentro de las amenazas, se logró establecer que como esta prueba se aplicó en un aula virtual, no todas las personas participaron, es decir que digamos, a pesar de que tenía una significación en la nota, dado que estábamos apoyados por parte del tutor, no participaron, no tuvo acogida a los estudiantes. Esto es una amenaza externa, entonces digamos que no estaba controlada desde la prueba. Dentro de las fortalezas también se pudo identificar de que tuvo a gran aceptación las preguntas por parte de los estudiantes, se cumplieron los objetivos esperados evaluar y se entendieron las preguntas. El 87% contestó correctamente las preguntas. Es decir, de que la prueba estaba de manera general bien diseñada, estuvo coherente, entendible, comprensible. Dentro de las debilidades se lograron establecer cuáles eran las preguntas que contenían un índice de error
o se detectó algún tipo de desorientación en los estudiantes. Entonces, desde estas preguntas se puede evaluar si estaba mal diseñada, si se puede reestructurar o cuál fue la causa que provocó este índice de error. Entonces las preguntas que tuvo el índice de error era la respuesta 1, la 2, la 3 y la 5. Y entre las oportunidades hablamos también directamente en la aula virtual, la parte de la opción de aplicar una evaluación desde una aula virtual le permite a los estudiantes entonces contestar desde cualquier momento y cualquier espacio. Entonces permite una flexibilidad, entonces lo detectamos como una oportunidad para nuestro análisis como resultado de la prueba. Se hizo a partir de esto, asimismo, un plan de mejoramiento en un cuadro donde se analizaba cada pregunta, se analizaba la relación con el objeto que se deseaba medir, se revisaba la gramática, la semántica del enunciado, se revisaba la longitud de cada una de las opciones de respuesta, se revisaba el vocabulario, se revisaba la coherencia entre el enunciado y cada una de las opciones de respuesta y se validaba si la clave estaba como respuesta cierta. Este cuadro se le realizó a las 10 preguntas y en manera general todas cumplían con la relación del objeto a medir, estaban bien construidas gramatical y semánticamente, la longitud de las respuestas estaban coherentes y cumplían, no estaban extendidas y hablaban acerca del tema. Estaba bien escrita el vocabulario, tenía coherencia el enunciado con las respuestas y la validez de la clave como respuesta cierta estaba incluida dentro del enunciado. Desde allí, ¿qué se pudo establecer? Que como la rúbrica estaba bien diligenciada, los estudiantes fueron los que de pronto no solamente una persona no cumplió con los puntajes deseados, es decir, que se puede establecer de que fue un error de externo por falta de preparación de la estudiante y no de manera interna de la prueba por estar mal diseñada. Asimismo, esta prueba también tuvo una validación por un paracadémico. En este caso, nosotros tuvimos la validación del profesor William Germán Gámez, el cual es el director de curso de didáctica y es el tutor encargado de las prácticas pedagógicas en el cual estábamos desarrollando el aula virtual de la estrategia Liedno. El profesor también nos evaluó cómo estaba diseñada la prueba, si las preguntas se componían de manera clara y tenía elementos básicos, que nos dio una calificación de 5. Si cada ítem suministraba la información necesaria para comprender la pregunta, también nos dio una calificación de 5. También hablaba de esta rúbrica si la prueba evalúa los contenidos mínimos para alcanzar las competencias, también nos dio un 5. Como cuarto ítem preguntaba sobre la relación de la pregunta y el quinto preguntaba si contenía los ítems que motivan al estudiante a encontrar nuevos significados, que también nos dio una puntuación de 5 con un resultado final de 25 puntos, que era la máxima puntuación, y con un concepto final que esta prueba estaba válida. Entre las conclusiones que podemos mencionar es que este trabajo nos permitió establecer una línea de tiempo de los diferentes procesos que se viven en la creación de una prueba. Entonces nos permitió entender que una prueba no es solamente hacer una serie de preguntas, sino que tiene un proceso, entonces se tiene que hacer una planeación. Desde la planeación se tiene que cumplir con unos objetivos. Esos objetivos los podemos direccionar por ejemplo, con herramientas como la taxonomía de Bloom, lo cual nos permite clasificar el nivel de conocimiento del estudiante. También nos permitió conocer cómo era el proceso, cómo eran las dificultades que se presentaban en el momento de realizar la prueba. Y en el análisis nos permitió también entender
que no solamente es desarrollar la prueba para evaluar al estudiante, sino analizar por qué el estudiante no cumplió con lo que se deseaba, con la puntuación, establecer si podemos tener una mejora en el desarrollo de las pruebas, y asimismo nos brindó un conocimiento por medio de la práctica, ya que se pudo traer todos los conocimientos teóricos y aplicarlos, ayudando a nuestra formación como docentes, creándonos una conciencia reflexiva acerca del papel y la responsabilidad que vamos a ejercer en nuestra profesión. Esto es todo. Muchas gracias.